Al menos 66 muertos al estrellarse un avión militar con 128 personas a bordo en Puerto Leguízamo, Colombia. La Unión Europea y Australia sellan un acuerdo comercial histórico que elimina aranceles. Un avión de carga militar se estrelló poco después de despegar en Puerto Leguízamo, en el suroeste de Colombia, el lunes, causando la muerte de al menos 66 personas. Las imágenes del lugar del accidente muestran grandes columnas de humo elevándose sobre un campo vacío donde se estrelló la aeronave. ¿Alguien nos puede, por favor? A bordo viajaban 128 personas, entre ellas 115 del ejército, 11 tripulantes y 2 miembros de la Policía Nacional. Lo que acaba de suceder. De igual manera hemos enviado un equipo investigador para empezar a determinar cuáles son las causas de este siniestro. En este momento no conocemos detalles, salvo que tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema y se precipitó a tierra más o menos a un par de kilómetros desde el aeropuerto. Las autoridades evacuaron a decenas de pasajeros heridos que fueron atendidos por las 2 únicas clínicas del lugar antes de ser trasladados por vía aérea a ciudades más grandes. Aunque aún se desconocen las causas del siniestro, el presidente del país, Gustavo Petro, se ha apresurado a señalar la falta de inversión en equipamiento militar, lo que ha retrasado la renovación de los equipos de las Fuerzas Armadas debido a las dificultades burocráticas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ampliado a 5 días el plazo que ha dado a Irán para reabrir el estrecho de Hormuz, afirmando que las conversaciones con Irán han sido productivas, algo que los funcionarios iraníes han negado. Algunos medios de comunicación, citando a una fuente anónima del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, han informado de que se han recibido a través de mediadores nuevos puntos que podrían servir de precursor para las conversaciones entre ambas partes. Trump había declarado a los periodistas el lunes por la tarde que los enviados estadounidenses han estado manteniendo conversaciones con un líder iraní respetado. Su anuncio trajo alivio a los mercados financieros el lunes, ya que los precios del petróleo bajaron y las cotizaciones bursátiles subieron en Wall Street, tras las graves pérdidas registradas en todo el mundo antes del anuncio de Trump. Mientras tanto, la guerra continúa con intercambios de ataques aéreos que alcanzan objetivos en Irán, Israel y Líbano. El ejército israelí afirmó que llevó a cabo ataques durante la noche del martes contra varios barrios de los suburbios del sur de Beirut, indicando que su objetivo eran las infraestructuras de Hezbollah. Mientras Irán intensificaba los ataques contra Israel y sus vecinos árabes del Golfo, Kuwait, Bahrein y Arabia Saudí interceptaron los ataques. El número de víctimas mortales de la guerra ha ascendido a más de 1.500 personas en Irán, más de 1.000 en Líbano, 15 en Israel y 13 militares estadounidenses. Millones de personas en Líbano e Irán se han visto desplazadas. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía afirmó el lunes que la economía mundial se enfrenta a una amenaza muy grave debido a la guerra de Irán. Fatih Birol destacó ante el Club Nacional de Prensa de Australia que la guerra en Oriente Medio ha dañado gravemente más de 40 activos energéticos en 9 países, al tiempo que advertía del agravamiento de los riesgos para la economía mundial. No country will be immune to the effects of this crisis if it continues to go in this direction. So there is a need for global efforts around the world. Birol afirmó que la crisis en Oriente Medio ha tenido un impacto peor en los mercados del gas que las 2 crisis del petróleo de la década de 1970 y el efecto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Mientras, los precios del petróleo siguen subiendo ya que no se vislumbra el fin de la guerra. El responsable añadió que estaba abordando con gobiernos de Europa y Asia la posibilidad de liberar más reservas de petróleo.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha cerrado un acuerdo de libre comercio con Australia en un pacto que reduce los aranceles para la mayoría de los bienes y exportaciones agrícolas de la Unión Europea. El acuerdo permitirá a la UE ahorrar 1.000 millones de euros al año en aranceles y se prevé que las exportaciones aumenten hasta un 33% en la próxima década. So what I have seen with a growing unpredictability and uncertainty worldwide is that countries are longing for stability and predictability. And this is what the European Union is offering. Los aranceles se reducirán progresivamente hasta llegar a cero en productos como el queso, el vino, algunas frutas y verduras, el chocolate y los alimentos procesados. Un mecanismo de salvaguardia permitirá a la UE proteger sectores sensibles si un aumento de las importaciones australianas perjudica al mercado europeo. La familia de partidos del Parlamento Europeo Patriotas por Europa celebró su primera gran concentración en el Millenaris de Budapest. Aunque el objetivo oficial era acercar a los partidos de extrema derecha y populistas que están ganando fuerza en toda Europa, el tono de los discursos hizo que el evento se asemejara más a un mitin de campaña a gran escala del partido gobernante de Hungría. Los oradores insistieron repetidamente en que Orbán debe ganar las elecciones de abril, argumentando que, de no hacerlo, permitirían que una élite liberal de Bruselas empujara a Europa hacia crisis económicas y migratorias e incluso hacia la guerra. Cette vision politique, Viktor Orbán la porte depuis 16 ans. En matière d'immigration, d'identité, de souveraineté, contre vents et marées, il n'a jamais rien abandonné. C'est pour cela que je suis fier de pouvoir dire que Viktor est non seulement un partenaire et un allié au sein de la coalition des patriotes pour l'Europe, mais aussi un ami. Entre quienes elogiaron al partido gobernante húngaro, Fidesz, en el acto se encontraban Geert Wilders, Herbert Kickl, Matteo Salvini y Pedro Abascal. Al subir al escenario, Orbán afirmó que en 3 años se convertirían en los líderes de la Unión Europea. A brüsszeli liberális, globális elit kudarcai nyilvánvalóak. A gazdasági csőd, zuhanó ipar, a Green Deal totális kudarc, a migrációs helyzet visszacsinálhatatlan, energiaválság. A brüsszeli baloldali elit napról napra gyengébb. A másik oldalon ott vagyunk mi. Orbán también señaló que las fuerzas nacionalistas están ganando terreno en un número cada vez mayor de Estados miembros de Europa Central y añadió que el objetivo ahora es que los países occidentales estén liderados por figuras que crean en una Europa de naciones soberanas en lugar de una unión federal. Gana el no en el referéndum sobre la reforma judicial en Italia y el resultado supone una derrota política para la primera ministra Giorgia Meloni. El no prevaleció en el referéndum sobre el sistema judicial por un claro margen del 54% de los votantes que rechazó la reforma propuesta por el Gobierno. Esto supone unos 14,7 millones de votos, más de 2 millones por encima del voto a favor de la reforma. La sovranità appartiene al popolo. E gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. Il governo ha fatto quello che aveva promesso, portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale. L'abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini. E i cittadini hanno deciso. E noi, come sempre, rispettiamo la loro decisione. Resta chiaramente il rammarico per un'occasione persa di modernizzare l'Italia, ma questo non cambia il nostro impegno per continuare con serietà e determinazione a lavorare per il bene della nazione. El referéndum se ha convertido en una prueba de fuego política para el gobierno de Meloni y abre la carrera electoral para 2027. El éxito del no da un nuevo impulso a la oposición, como indica Maurizio Landini, secretario general de la Confederación General Italiana del Trabajo. Credo che il messaggio che arriva al governo e che arriva al Paese è che la Costituzione rimane per il popolo italiano il riferimento insostituibile per migliorare la propria condizione di vita. El ministro de Justicia, Carlo Nordio, reitera que el referéndum no tiene relevancia política a pesar del revés que representa el resultado para el gobierno de Meloni.
Pompeya es conocida sobre todo por sus ruinas y frescos, pero hace unos 2000 años también era una zona importante de producción de vino. Ahora esa antigua tradición resurge entre las ruinas arqueológicas. Hace 2000 años había viñedos en Pompeya y hoy en día volvemos a tener viñedos con los que producimos vino. Esto nos ayuda a reducir los costes de mantenimiento, pero también, en mi opinión, es una oportunidad fantástica para dar a conocer la historia de Pompeya, que es en gran parte la historia de la agricultura y el campo, y del equilibrio entre las comunidades humanas y el medio ambiente. El vino formaba parte de la vida cotidiana en la antigua Pompeya. La ciudad producía tanto vino que se exportaba a España, al norte de África y hasta lo que hoy es Alemania y Reino Unido. Este proyecto, a mitad de camino entre la agricultura y la arqueología, permite producir unas 30.000 botellas de vino al año. Lo que intentamos hacer es poner de relieve la tradición que vincula lo que hacemos hoy, que no es solo el vino en sí, sino también toda la cultura que lo rodea. El estar juntos, cómo se cultiva y el paisaje en el que se hace con la época romana. Todo ello forma parte de una gran tradición y una continuidad que aún perdura. En los frescos bajo la ceniza volcánica, los arqueólogos hallaron indicios de que el vino era parte importante de la antigua sociedad romana.